Avísame cuando ya estoy grabando. Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos, bienvenidas, sean todos, sean todas, a esta charla, a este taller, a este espacio de reflexión, a este momento de encuentro, donde vamos a dialogar sobre los aprendizajes poderosos. Se van a dar cuenta que no es un término demasiado nuevo, que ya se ha estudiado en algún momento, pero que no deja de ser llamativo. Y a mí me gusta mucho esa palabra porque impacta poderosamente, valga la redundancia, en aquellos que lo están escuchando y espero que haga eco en algunas de las prácticas que ustedes llevan a cabo como docentes o incluso si son padres también, porque vamos a reflexionar un poco sobre, aparte del aprendizaje poderoso, sobre la autonomía que uno dice que le deja tener a los adolescentes, a los niños, a las niñas, y que a veces uno termina siendo víctima de su propio invento. Y ya se van a dar cuenta un poquito de eso. Bueno, si me permiten voy a compartir la pantalla. Yo igual voy a ir alternando con algunas encuestas que tengo para que ustedes desarrollen después a posteriori, no las voy a proyectar en este momento. Pero bueno, mi nombre es Fernando Merlano, soy director de Familia en Mente y bienvenidos a esto que es Aprendizajes Poderosos. Con lo primero que me gustaría arrancar es con una dinámica, ¿sí? Después la van a ir pudiendo responder y es de cómo se sienten en este momento para asumir esta sesión, para asumir este taller. O sea, qué es lo que les está recorriendo la mente, qué es lo que les está llamando la atención, qué es lo que se está haciendo eco, y lo vamos a hacer por medio de memes. A mí me encantan los memes, me parece que el poder que tiene la imagen como captadora de esencia, el performance que tiene toda la imagen es sumamente poderoso y que a veces acerca incluso edades, estilos de interpretación, incluso, ¿por qué no?, países que están totalmente opuestos, y un solo meme, una sola imagen puede dar sentido y hacer eco de muchas cositas. Entonces se los voy a dejar en el enlace del comentario, y se los voy a, seguro les está apareciendo en este momento, también para los que están acá en el Zoom, tengan un poquito de paciencia y ya lo voy a ir copiando. Ok. Esto es como un pequeño regalo. O sea, ustedes lo pueden resolver, lo van haciendo, incluso lo pueden utilizar para sus encuentros en las clases también. Este es el nombre, es una encuesta de Mentimeter, creo que se pronuncia así. Ahí va, ok. Ya igual les va a aparecer a todos los que vean el video en diferido. Bueno, resuelvan esa preguntita, esa pequeña encuesta que tenemos allí, porque la idea es que de esta sesión, de este encuentro, ustedes se vayan pensando un poco más en que las emociones sí que son importantes. ¿Y a qué voy con esto? Porque lo primero que tenemos que comprender es que a veces el sentido de algo que uno quiere comprender o entender o hacerle entender a otro, cuando uno utiliza esas expresiones con las cuales da a comprender, me salen las mismas palabras, perdón, que no se está entendiendo demasiado bien lo que está diciendo, suelen ser equívocos del lenguaje, ¿no? Y uno a veces tiene lapsus linguis, o de pronto tiene una palabrita que se fue donde no era, ¿no? Pero esto resulta porque entender algo de una manera no evita entenderlo de otras maneras. Y eso es lo que tiene hermoso nuestro lenguaje, que es multifacético, que tenemos palabras que se parecen, que suenan igual, que se escriben de maneras distintas, que dependiendo del contexto donde se incluya, va a entender una cosa, los acentos, sobre todo el idioma español es muy rico en eso. Incluso da para tanto que luego empiezan a surgir otros tipos de interpretaciones que, bueno, de esas les dejaré a ustedes para que los discutan en otra sesión. Pero entonces, teniendo en cuenta de que uno puede aprender de maneras distintas, que una misma situación te puede llevar a eventos de tu vida de formas diferentes, yo quisiera que ustedes hicieran memoria de algo. ¿Qué características recuerdan ustedes que tenían aquellos docentes, aquellos maestros, maestras, alguna persona del que más tienen memoria, ¿sí? ¿Y qué es lo que más recuerdan de esa persona? Piensen ustedes, por ejemplo, que vuelven a su tierna infancia. Yo me acuerdo mucho de mi maestra de primaria, de primer grado de primaria, de segundo grado de primaria, la señora Nevi, a la que admiro con mucha pasión por todo lo que me instruyó y me enseñó y me mostró sobre el lenguaje, que me encantaba tanto. Les confieso que yo cuando era pequeño tenía un problemita en el frenillo, creo que se dice así, que es un poco la lengua pegada al paladar. Entonces
no me salían algunas palabras, ¿sí? Pero la señora Nevi era muy amable conmigo, entonces me tenía paciencia, hacemos ejercicios como de modulación para que yo pudiera no ser víctima de bullying. En ese momento no se hablaba de bullying, solamente me molestaban en la escuela. Y eso era muy bonito, yo siempre la llevo como una gran referente de esos maestros, de esos docentes que a uno lo marcan en la vida. Entonces, lo estoy hablando de primaria. Quisiera que ustedes hicieran lo mismo, pero con sus docentes. Quisieran lo propio, quizás con algún docente que tengan el área de matemáticas o de pronto de ciencias sociales. Seguramente ustedes tienen un recuerdo muy bonito, muy característico, que excedía, me atrevo a decirlo así, que seguramente excedía lo que ese docente les daba en la clase. ¿A qué voy con esto? Cuando un aprendizaje impacta tan significativamente en un estudiante, en un niño, en una niña, en un adolescente, en un universitario, escuchen bien, en un universitario, una persona que se supone que tiene quizás otras herramientas para afrontar la vida, cuando un aprendizaje impacta tan poderosamente, cambia la mente, transforma. Y eso se da porque hay una emoción asociada a ese aprendizaje. A veces es admiración, a veces es una felicidad, a veces es una alegría. Por eso empezamos esta sesión hablando de cómo nos sentíamos, por medio de un meme. Y no se preocupen que no queda registro de quién fue que respondió esto o lo otro, para que ustedes vayan interiorizando aquello de lo que vamos a empezar a hablar. Y todavía no les he explicado qué es un aprendizaje poderoso. Pero ¿por qué me detengo tanto en esto? ¿Cuál será la necesidad? ¿Por qué razón es que estamos haciendo una reflexión hacia el pasado o inclusive hacia el presente, los que tengan la dicha de tener un maestro como educador en estos momentos? Es algo maravilloso, atesórenlo porque es invaluable. Y es por algo que dice Paulo Freire. Me gusta mucho citar a Paulo Freire. Y es porque enseñar no es transferir conocimientos. O sea, no es que yo le doy a alguien algo y entonces obtiene ese algo que es la enseñanza o que es el aprendizaje. Entonces ya este conocimiento lo tengo y lo guardo en una especie de mochila, como si fuera un embutido, y se va como que alineando qué sé yo, esa carne. No funciona así. Entonces Freire nos dice, enseñar no es transferir conocimientos, sino que lo que realmente es enseñar es que uno debe crear las condiciones para su producción o para la construcción. Entonces fíjense que estamos hablando ya no de que yo te doy algo, quizás tangible o intangible, que tú vas a obtener como el conocimiento, sino que vamos a crear como educadores, como docentes, como padres, como madres, como cuidadores primarios, las condiciones para que ese aprendizaje, para que esa enseñanza se dé y se construya, para que podamos hacer algo con eso después. Por eso recordar a nuestros educadores de la infancia es tan bonito, porque uno no solo recuerda, yo seguramente, y se lo confieso, o sea, la señora Nevi la admiro mucho, pero no me acuerdo si ella me enseñó las tildes o no. Yo no me acuerdo de eso. Yo creo, porque cuando uno revisa, digamos, lo que se aprende en primero y primaria, en segundo, creo que me enseñó a leer, pero no es algo tan importante para mí, sino lo que ella hacía con esas situaciones que me quería transmitir. Eso mismo les invito a que ustedes piensen cada vez que vayan a enfrentarse a una producción de un calendario escolar o a realizar de pronto un manual o van a hacer el detalle de cada una de sus clases, es cuál es aquel aprendizaje por el que yo quiero que mis chicos me recuerden. Y si no tiene que ser tan autorreferencial, ¿no? Que me recuerden a mí o que me recuerden tal cosa, ¿qué quiero que se lleven puesto? ¿Qué quiero que se lleven en sus conciencias? ¿Quiero que solamente aprendan a sumar o quiero que vayan un poquito más allá y la noción de por qué la suma es algo importante para sus vidas? No solamente porque, qué sé yo, o sea, una persona adulta que no sepa sumar va a tener la vida complicada, sino la importancia de sumar los colores, de contar los colores del arco iris, de saber cuántos Pokémones hay en el planeta, cuando, qué sé yo, si eso a algún niño le interesa, o un adolescente poder no solamente contar de manera numérica, sino narrar algo de lo que le está ocurriendo. Todo eso tiene que ver con esta creación de las condiciones
para que esa enseñanza, para que ese aprendizaje se dé. Y aquí sí, ahora vamos a lo que sería un aprendizaje poderoso. ¿Okay? Hablando de esto, creo que hay un poquito de ruido, ahí está. Vamos a estar hablando de esto porque ya hicimos como la pequeña introducción. Tenemos un texto, yo después se los voy a dejar en el foro de la plataforma para que ustedes lo chequen. Es de Mariana Maggio del 2012. Esto es un parafraseo de un capítulo, que es el capítulo 2, me parece, del libro, que habla sobre enseñanza poderosa. No de aprendizaje poderoso, pero sí de enseñanza poderosa. Ella dice, un aprendizaje poderoso es el que impacta de forma tan significativa en el estudiante que deja una huella perdurable en el tiempo y esto trasciende a la esfera de lo escolar y brinda un nuevo sentido a la experiencia, de lo que hablábamos antes. No es solamente aquellos docentes, aquellos maestros, aquellas maestras que nos mostraron cómo tenía que ser una suma, una multiplicación, una resta, una división, sino los que nos enamoraron, por ejemplo, de la lectura. Yo tuve la fortuna, ahorita le voy a dar la palabra a alguno para que nos cuente, pero tuve la fortuna de que mis docentes del área del lenguaje eran todos poetas o eran escritores, y era muy bonito ver cómo ellos respiraban y vivían eso que enseñaban. O sea, cuando escuchábamos poesía y que te citaban tal autor y que te mostraban. Y a mí me abrió un poco la cabeza porque yo siempre pensaba en la poesía como, qué sé yo, algo ajeno a quizás mi contexto, ¿no? El de crianza, y habían autores muy autóctonos de la costa caribe colombiana que tenían una poesía muy particular. Entonces es bonito redescubrir y resignificar aquellos saberes ancestrales, populares, aquellas personas que de pronto uno conoce porque es amigo de tal o es amigo de cual, y termina teniendo una riqueza de narración o terminan siendo personas muy expertas en un arte muy lindo. Entonces piensen, por ejemplo, en sus profes del área de plástica, que muchos de ellos son artistas plásticos, que muchos de ellos quizás son muralistas, que son grandes cuentistas. O sea, esa experiencia de ese aprendizaje poderoso es el que se va a transmitir en el escenario educativo. Es decir, que no me quedo solamente con la limitación de que puedo aprender tal o cual cosa o de que yo como docente o como educador tengo que impartir, y utilizo estas palabras como un poco peyorativas, impartir lo que se tiene que aprender, porque soy el que posee ese saber, sino todo lo contrario. Cómo enriquecer ese momento del aprendizaje, cómo ejercitar los sentidos de nuestros estudiantes para que, por ejemplo, desarrollen su autonomía. Porque si no nos ocurre, esto es muy jocoso, que a veces me encuentro con algunos docentes del área de matemáticas y me dicen así, que les ponen un ejercicio y cuando cambian el orden de la estructura, todos lo pierden. Entonces ahí hace falta un poco más de autonomía, hace falta un poco más de lectura, aunque parezca a veces increíble para los adolescentes cuando hablo con ellos y me dicen, no, es que ¿qué tiene que ver la lectura con la matemática? Todo, todo. Entonces es importantísimo desarrollar estas habilidades. No sé si alguien en este momento, ya que se ha enriquecido un poquito más la sala de Zoom, quiere tomar la palabra para contarnos algún aprendizaje, algo que se haya traído o que tenga puesto de sus docentes en su tierna infancia o en su adolescencia, o mismo ahora aprendiendo de algunos de sus docentes de universidad. Si alguien quiere, puede levantar la mano, se habilitan el micrófono y nos comparte la experiencia, por favor. Tenemos en la sala a varios candidatos, pero no quiero señalar a ninguno a dedo, sino de manera voluntaria. Ya aprovecho y me tomo un matecito. A ver qué me están qué me están hablando por el interno. Ok. Me parece que tenemos como algunas dificultades de audio. ¿Puede ser? Ok. Si no, me lo pueden escribir. Pero sí les voy a dejar la tarea de que me lo dejen en el foro. Perfecto. Estoy leyendo algunos. Muy bien. Oh, me pasé. Esta es la siguiente pregunta o la siguiente cuestión. Cuando yo digo el foro,
Perdón porque siempre se me va como la cabeza. A veces uno está en tantos escenarios y en tantos espacios de la dinámica académica que se olvida. El foro es todo aquel canal de comunicación de familia y mente, de Learning Team, donde ustedes quieran seguir profundizando estos temas. Es decir, la idea no es que se quede en esta pequeña charla, sino que podamos hacer red para crecer mucho más, para enriquecernos de los conocimientos que ustedes tienen y por supuesto para que esto no se quede solamente aquí, sino para que puedan replicarlo, no a título propio o personal, sino porque es algo poderoso que impacta en las demás personas. Entonces tengo una pregunta. ¿A usted les ha pasado esto? Pueden escribirme, por favor, así los leo. ¿A alguno de ustedes le ha ocurrido esto que leyendo, no estoy diciendo con sus estudiantes, a ustedes, les ha pasado que toman un libro de texto que aman, empiezan a hojearlo, a leerlo, tienen el celular al lado, suena, revisan la notificación y se perdió? Ahí estoy leyendo ahora el chat. Sí, todo el tiempo, dice Miguel. Daniel dice que me quedé con el hecho de negociar con los otros si es posible. Bueno, ok, tienes toda la razón, Daniel. Pero entonces, claro, con esta situación que tiene que ver con los hábitos de estudio, a mí también me pasa. Por eso procuro a veces dejar el celular un poquito alejado, porque hace parte de ese conocimiento que uno tiene, de ese conocimiento de saber que si yo tengo mi celular muy cerca, de pronto me voy a distraer. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Por qué si se supone, gracias a Silvana también le pasa así, sí, creo que es un problema de todos en este momento, en esta coyuntura después de la pandemia, que quedamos tan hiperconectados y tan desconectados a la vez? Eso es para otro momento de diálogo. Pero bueno, para centrarnos directamente en este pequeño meme, recuerden que me encantan los memes. ¿Qué pasa? Se supone que hay algo que en este estudiante, que a nosotros mismos, nos llamó tan poderosamente la atención que nos sacó del foco de lo que estábamos haciendo. Eso es lo que me encantaría que a todos mis estudiantes les ocurra, pero en una clase. Pero no en una clase que da Fernando o que da Silvana o que da X persona, sino en todas las clases. Que sea tan atrayente eso que están observando, que sea tan poderosa esa información que están obteniendo, que sea tan relevante para sus vidas, que terminen como fugándose a un mundo diferente. Porque esta imagen se puede sacar de contexto. Yo podría contarles, por ejemplo, una historia muy distinta de la lectura que quizás están teniendo de la distracción, ¿no? De que uno se distrae. Podría ser que a este joven estaba esperando justamente que le contaran cuándo salía la caricatura de ese libro que está leyendo no por primera, sino por tercera o cuarta vez, pero le interesaba mucho, hablando de la transmedia, de ver qué otro universo podría obtener viendo una caricatura. Lo que pasa con el multiverso cinematográfico de Marvel, con Star Wars. Bueno, hay un montón de películas que adaptan de libros y es apasionante que eso a uno le ocurra de esa forma. Ahí los dejo con esa reflexión. Ojalá podamos lograrlo alguna vez en nuestras escuelas. Pero entonces, ¿dónde más podríamos nosotros encontrar esos aprendizajes poderosos? ¿Dónde se supone que pueden estar escondidos? ¿Dónde estará esa gruta del conocimiento? ¿Dónde será que está ese sitio donde podemos aprender poderosamente? ¿Dónde se encuentran esas situaciones? Y uno de esos lugares es la familia. Justamente, cuando hablamos de educadores, entendemos también que nuestra familia, el seno familiar, es la primera escuela, sobre todo para el aprendizaje emocional. Pero si uno quiere ir un poco más allá, también es la primera escuela donde uno aprende los tiempos, los horarios, los hábitos, hábitos para la alimentación, que van a impactar directamente con cómo uno asocia la noción de la comida con el aprendizaje. Cuando, por ejemplo, ya de grandes nos ponemos a estudiar, ¿qué tengo al lado de mi mesa cuando estoy estudiando? ¿Tengo un vaso con agua o tengo frituras o tengo qué sé yo, galletitas dulces y todo el día estoy recibiendo azúcar, 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 o tengo un termo de café gigantesco y entonces estudio toda la noche porque a mí me enseñaron desde pequeño y ta, 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 ta? Fue algo que se quedó tan poderosamente fijado en la mente que sigue impactando a nuestro ser cuando ya somos grandes. Entonces, la escuela, esta primera escuela
que es lo familiar, tiene un impacto muy fuerte en los niños, niñas y adolescentes, tanto así, yo soy psicólogo de profesión y recibo muchas veces consultas de personas que tienen, qué sé yo, 40, 50 años, que se quedan fijadas en momentos de su infancia o en momentos de su adolescencia, viviendo situaciones muy catastróficas que les han dado un aprendizaje poderoso. Porque no hemos definido quizás en este momento si poderoso es hacia la parte que te fija y te ancla en el pasado o la que te permite ir hacia adelante. Lo ideal es que siempre sea hacia la vanguardia, siguiendo hacia adelante y hacia el progreso. Entonces lo dejo con esta reflexión de Goleman. Este lo pueden encontrar en su famosísimo bestseller libro de inteligencia emocional. Él dice que aprendemos qué sentimientos, o sea, en la familia, aprendemos qué sentimientos abrigar hacia nosotros mismos y cómo reaccionar, perdón, y cómo reaccionan los otros a tales sentimientos. Es decir, en la familia empezamos a tener la autonomía de saber que cuando una persona me sonríe, cuando soy un bebé, hago un paréntesis, ¿ustedes han notado por qué los bebés cuando están, sí, pequeñitos, sonríen tanto? Tú no les hace cualquier cara graciosa y te regalan una sonrisa. Eso es una sonrisa genuina. Eso es una sonrisa que le está diciendo al otro, es una manera de empatizar. Por eso cuando estamos grandes y a veces nos da risa nerviosa, gente que dice, tengo risa nerviosa, es como tratando de empatizar ese momento tan incómodo. Bueno, cierro ese paréntesis. Ese es el primer sitio donde tenemos ese aprendizaje poderoso. Además, en la familia, te ayuda a cómo pensar acerca de esos sentimientos y elecciones y qué elecciones tenemos a la hora de reaccionar. Es decir, cómo reacciono ante una provocación, ante una contestación y cómo interpretar y expresar esperanzas y temores. O sea, fíjense lo pequeñito del párrafo y lo fuerte que impacta en la psiquis emocional de ese niño, niña y adolescente. Piensen, por ejemplo, en sus propios aprendizajes poderosos. Piensen, por ejemplo, hay muchas personas que tienen recuerdos memorables y muy lindos de sus abuelos. Mi abuelo me enseñó a tal cosa, mi abuelo me enseñó la cultura del trabajo, dice mucha gente. Mi papá me enseñó qué era trabajar. Desde pequeño me inculcaron el valor de el ahorro. Desde pequeño me dijeron que estudiando se sale adelante. Todos esos maestros que tuvimos en la infancia van a forjar y van a continuar al lado nuestro porque ese aprendizaje que tuvimos impactó tan poderosamente en nuestro psiquismo que todavía lo tenemos como una referencia, si quieren, moral, ética o como un pedestal. Hay gente que uno dice, que uno recuerda como con tanto cariño, con tanto amor especial, así no haya sido parte de su familia, pero que sí jugó ese rol y ese papel preponderante. Yo cuando hablo de familia acá, no me estoy refiriendo quizás al lazo sanguíneo, sino a todas esas personas que han encarado esa labor tan linda de ser un referente afectivo para otra persona. Y en este sentido llegamos a un momento crucial de este espacio de encuentro, que es sobre la teoría psicosocial de Erikson. No me voy a detener demasiado, se los advierto desde ahora, porque esto es muy largo, nos da para hacer otra sesión distinta que posiblemente tendremos, pero voy a detenerme en algunos momentos de estas etapas del desarrollo psicosocial que él nombra, para hablarles de la autonomía y de por qué esto se relaciona con el aprendizaje de forma poderosa. ¿Por qué será que cuando uno brinda el momento, el espacio, el escenario, las condiciones para que el otro se desarrolle de forma autónoma, ese aprendizaje que obtiene termina siendo poderoso? No se van a fijar un poquito. Entonces, tenemos algo antes de pasar a esa parte de Erikson, y es que lo voy a dejar acá. Tengo una pequeña actividad también, se la voy a poner aquí en el chat. Déjenme, dejo de compartir la pantalla. Y es en lo que tiene que ver con la capacidad progresiva. Esto es un término que viene más bien del derecho, de la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, o bueno, la CDN como se conoce, y es, ¿qué entienden ustedes por autonomía progresiva? Porque hablando de eso, que vamos a entender un poquito más a qué refiere este concepto de autonomía. Ustedes pueden buscarlo desde, ahí les va a aparecer el enlace,
lo pueden buscar y hojear desde, no sé, textos académicos. Yo me centré directamente en lo que es la CDN porque son los que marcan la pauta para que después, recuerden que la CDN la han ratificado casi, o sea, es la convención de derechos que más se ha ratificado en todo el planeta, y como tiene un estatus tan importante cuando un país la ratifica, que tiene casi que nivel como si fuera su ley máxima, no sé si se entienda en otros países, como si fuera la Constitución, tiene como ese mismo rango equivalente. Entonces es importante porque va a fijar qué es lo que se entiende luego en esos países sobre la autonomía. Ok, vayan respondiendo eso, más o menos ustedes que entienden pueden dejar una frase. Y yo les dejo con estos extractos de una opinión consultiva, porque esto es un tema como tan complejo que a veces uno no termina de entender. Entonces, la Convención de Derechos del Niño dice que los niños tienen derecho como a esa autonomía, pero no explica dentro de la convención cómo es que se llega a esto. Entonces hay opiniones consultivas que sacan el Comité de Derechos Internacionales, Convención de Derechos Internacionales Humanos, donde explican y se explayan un poco más en cada uno de lo que significan estos derechos. Entonces la CN dice que se reclama el reconocimiento de la autonomía y subjetividad del niño y establece el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos. O sea que hasta ahora es una cuestión bastante relevante. Pero ¿cuál es el problema? Y es que el ejercicio de la autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del niño. Es decir, todos los niños tienen cierto nivel de autonomía, pero cuando van creciendo, que esta autonomía tiene que ver con los padres o con los tutores o con los cuidadores primarios, inclusive con lo que desarrolla el Estado, pero que a medida que avanza la edad del niño, de este infante, de este menor de edad, esa capacidad que tienen los otros de ejercer autoridad sobre él tiene que disminuir para que gane en autonomía. Por eso en algunos países hay chicos y chicas que desde los 16 años pueden votar, hay otros que no, por eso es que vemos que en algunos países la edad mínima para consumir cierto tipo de bebidas es a cierta edad, otras es a otra edad, para el porte de armas. Hay muchas cositas ahí que se ponen en juicio y que es bastante después complicado entender. Pero ¿cómo esto nos impacta en el escenario escolar? ¿Por qué estamos hablando de leyes si lo que nos interesa directamente es ver cómo apoyar a la autonomía de los estudiantes? Pues justamente porque al ser la convención, esa norma de normas que va a fijar la manera en que se reconocen los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, va a impactar directamente en lo que hacemos en el aula de clase. ¿Por qué razón? Porque fíjense que nosotros como humanos se supone que todas las personas conocen sus derechos, o yo quisiera creer que sí. Uno más o menos escucha a veces en la calle, usted no sabe quién soy yo tengo tales derechos, yo puedo hacer tal cosa, pero pocas veces uno escucha a un niño, una niña o un adolescente contándole a otro que tiene derecho, por ejemplo, a no ser maltratado, a ser querido, a ser amado, a vivir en un hogar, a tener una familia, ¿sí? Y eso es importante porque eso es un aprendizaje poderoso y que te abre la mente. Que haya alguien que te diga, tienes derecho a tal cosa, tienes derecho a opinar, tienes derecho a decir tal o cual manera, tienes derecho a expresarte de esta o de tal forma. Eso se verá reflejado en nuestro salón de clase, en ese espacio, en ese escenario de reflexión, si nosotros realmente valoramos la opinión de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué dice Erickson sobre esto? Ya retomando lo que es la parte más psicopedagógica. Él dice que de los 3 a los 5 años hay una situación que tiene que ver con la iniciativa versus la culpa y el miedo, ¿sí? Y lo que va a salir de acá es ese propósito. Yo les regalo esta diapositiva, tiene como mucho texto, yo no me voy a detener demasiado en todo, pero sí, algo que me gusta mucho de Erickson es que deja como algunas frases que van instalándose en estos hitos del desarrollo. Él dice que cuando un chico atraviesa de buena manera esta fase, tendría que pensar, tendría que tener alguna idea fija en su mente, tendría que tender
que tener un aprendizaje poderoso, y vuelvo a retomar este término, porque tendría que quedar claro en su cabeza que yo soy lo que puedo imaginar que seré. Pero tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 5 años. Está empezando apenas a tener como esos primeros pinitos en el simbolismo, a decir, bueno, esto es un celular cuando en realidad es un mouse, a nombrar una cosa sin que esté y a poder tener esa subjetividad de hacer una historia, de tener una inventiva, y ya ahí puede imaginar, puede crear mundos alternos si su papá es un superhéroe y tiene, no sé, 20.000 autos y hace esto y se hace lo otro, y él puede hacerlo todo y se queda hasta tal hora despierto. Eso tiene que ver con su autonomía. Creo que ninguno de nosotros sería capaz de decirle a un chico que sabes que se está imaginando algo que no es. Uno no le diría a un chico, no, mira, tu papá la verdad que no es ese superhéroe que tú crees. Al contrario, uno como docente en esos momentos trata de promover que esa idea, no específicamente la de su papá que es un superhéroe, sino que esa idea de poder imaginar vaya mucho más allá. Entonces hay niños que te hacen un dibujo, recuerden, si tienen niños chiquitos que les hagan un dibujo, y les muestran el dibujo y uno no entiende nada. O sea, Picasso estaba ahí, en esa hoja de papel. Y uno no entiende nada porque eso parece como, qué sé yo, como que todo se derrite, como que todas estructuras extrañas. Y te dicen, eso es un corazón. Ah, ¿es un corazón? Sí, es un corazón. Porque te quiero mucho, porque te amo mucho, porque resulta que esta princesa estaba allá y entonces pasó esto y pasó lo otro. A veces unos con más desarrollo del lenguaje que otros. Y eso está siendo poderosamente aplicado en su psiquismo. Es decir, empiezan a interiorizar esa conciencia, esos valores, esos principios morales, diría Edison en este momento, porque los prototipos son esos padres y esos adultos que son significativos para ellos, pero no solamente para ellos, sino lo que escuchan en la sociedad, porque ya van teniendo memoria, y ahí empiezan como las impertinencias de los pequeños, no sé si les ha ocurrido, que a veces escuchan algo de lo que dicen los padres y lo replican en otro escenario con gente adulta y todo el mundo queda como, esto no tendría que haberse dicho de esa manera, porque los chicos empiezan a replicar eso que van escuchando. Entonces, si uno es un docente en estas etapas escolares, en estas edades, uno tiene que tener mucho cuidado de lo que le está enseñando, de la forma en cómo uno transmite incluso las palabras. A veces hay chicos que se intimidan con la voz gruesa o con la voz fuerte de algún educador, de alguna educadora, y que sientan que los están regañando. O hay chicos que por su estatura, cuando uno es muy alto y uno hace esto así, los mira y les dice algo, se sienten intimidados. Todo esto es un aprendizaje que ellos van teniendo. La idea es que a partir de aquí, en estas edades, vayan teniendo esos aprendizajes poderosos, por ejemplo, enamorarlos de la lectura, apasionarlos por un juego, crear una historia diferente, crear una narrativa distinta, que no sea solamente los cuentos de Blancanieves y los 7 enanitos. No digo que tenga algo en contra de ellos, sino quiero decir que podrían ser los 7 pingüinos, perfectamente, o podría ser, qué sé yo, una osa en vez de Blancanieves, o podría ser otro personaje, podría tener un superpoder, podría tener tantas cosas como de la imaginación, porque esa es la idea, de que se vayan con ese aprendizaje poderoso de que puedo imaginar que seré. ¿Qué es lo que voy a hacer? Van a ir descubriéndolo. Uno a veces llega al cenit de su vida, al ocaso de la vida y todavía no lo sabe. Pero por lo menos nosotros les habremos ayudado un poquitito. ¿Qué pasa en esta situación después de la industria versus la inferioridad? Cuando ya tienen un poco más de... Empiezan a disminuir quizás los intereses como por la sexualidad, esto de estar todo el tiempo preguntando de qué es eso, qué es lo otro, y empiezan a interesarse por el grupo del mismo sexo. Estoy hablando de los 11 a 13 años, perdón que se mezclaron un poco las diapositivas. Entonces empieza a surgir esta idea: yo soy el que puedo aprender para realizar un trabajo. Entonces los chicos en estas edades todo lo pueden y quieren hacerlo. Y a veces hay niños, incluso pequeñitos, que uno empieza a observar que también tienen esta misma característica.
Y ellos quieren a toda costa servirse el vaso con agua y riegan todo a su alrededor, y lo que menos están esperando es que alguien vaya con una obviedad y les diga, ¿se te regó el agua? Sí, se regó el agua, pero enséñame quizás o sea un poco más benevolente conmigo para no regañarme, no retarme o no castigarme, sino para mostrarme cómo puedo servirla porque yo quiero tener esa capacidad de hacerlo. Piensen, por ejemplo, en sus chiquitos en el salón de clases, con los chicos de 11 o 13 años también, que quieren sobresalir, que quieren hacer algo, que se abren una cuenta de TikTok y sueñan con ser grandes TikTokers o ser grandes YouTubers, o mismo los pequeños que hacen bailes enfrente del celular y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro, porque quieren aprender para realizar un trabajo, pero no es un trabajo quizás remunerado per se, sino algo con lo que sentirse útil, con lo que sentirse autónomo. Esta es una palabra muy importante. En la medida en que sientan que algo de autonomía tienen para desarrollar, por ejemplo, qué sé yo, para que en el salón de clase puedan llevar su silla, si de pronto la tienen fuera, o si hay un comedor, poder traer la comida y sentarse con su plato a la mesa, o recoger las cosas, o al final de la jornada limpiar el salón de clase. Todas estas cositas les brindan esa autonomía que necesitan, o lo que muchas veces también se hace con algunos educadores, que notan ciertos chicos que sobresalen en el grupo y les piden ayuda explícita para que compartan con ellos un momento o un escenario porque ven que es muy líder, que puede hacer esto, que tiene como esa capacidad, ven, me gustaría que pudieras desarrollar esta actividad. Es decir, les damos esa posibilidad de que cada día vayan aprendiendo más y obteniendo más conocimientos, que tengan esa autonomía. Y los dejo con esta última. Tiene que ver con la identidad versus la confusión de roles. Ya esto va un poquito más adelante, que tiene que ver casi que hasta la adolescencia. Recuerden que la adolescencia, aprende el autor, que lean, va más o menos hasta los 21 años y uno es joven. De aquí les doy un tip a las personas que están en Colombia. Me parece que según la legislación uno es joven hasta los 28, algo así, más o menos. Es importante saberlo porque ya la gente de 25 cree que está vieja, o inclusive que no puede aprender nada nuevo. Pero bueno, ¿qué es lo que empieza a ocurrir acá? En estas edades donde hay, prima mucho la ansiedad, ¿sí? Una de las ideas que dice Erickson que deben fijarse como estos aprendizajes poderosos es que uno tendría que ser de esta manera: yo soy el que puedo creer fielmente. Tiene que ver mucho en la idea que trae Erickson sobre la identidad cultural y religiosa, pero específicamente es que puede creer en sí mismo, ¿sí? Esa confusión que a veces tienen los adolescentes de decir, creo que pertenezco a este grupo, creo que pertenezco a este otro, creo que en realidad me iría mejor en este otro de acá, casi que a veces tomando esa identidad grupal como si fuera la personal y teniendo esa confusión a veces bastante marcada, y que cuando hay una mirada adultocéntrica, muchos padres dicen, en mis tiempos, no sé si han escuchado esto, en mis tiempos sí se jugaba, en mis tiempos no andábamos llorando por tal o cual cosa. Y a veces incluso a las generaciones de estas edades se les dice peyorativamente que son frágiles o que son de esta forma, porque no se entiende la riqueza que ellos están empezando a descubrir, porque no se tiene como esa paciencia quizás de poder tomar ese aprendizaje que están teniendo y acompañar ese recorrido. Esto es una cuestión como bastante compleja. Empiezan ellos a identificarse con posturas ideológicas, algunos más religiosas, otros con grupos en específico. Entonces surgen culturas urbanas o subculturas. Entonces, que me gusta entonces cierto tipo de música, me he visto de esta manera, y empiezan como casi que a encasillarse en ciertas cuestiones de vestimenta, de formas de hablar, pero es importante eso, porque de esa manera logran empezar a identificarse, porque el tema de la identidad también tiene que ver con la autonomía. En la medida en que nuestros estudiantes de estas edades puedan creer en sí mismos, que cuando tengo un adolescente que tiene, qué sé yo, 14, 15 años, pueda creer que es capaz de hacer esta tarea, que es capaz
llevar a cabo un ensayo, que es capaz de ser útil para alguien, que es capaz de poder manejar sus emociones de una forma adecuada, que es capaz de decirle a alguien o de mostrarle cariño a otra persona por más miedo que sienta o por más confusión. Y no porque ya te enamorarás cuando estés grande, sino que realmente estas emociones están presentes y uno tiene que darles el valor. Cuando uno logra generar esos aprendizajes en la escuela, cuando uno logra dar ese momento y ese espacio, ese escenario para que los estudiantes se abran la cabeza en el buen sentido, de saber que hay un otro que cree en ellos también empiezan a creer en sí mismos. Si nadie cree en mí, es muy difícil ser mi mejor fan. Muy difícil. Recuerden y hagan memoria, y esto se los dejo como un regalito de ejercicio. Eh, ¿Cuál suele ser el peor juez y verdugo de uno mismo? Pues uno mismo. Quizás cuando alguien le pregunta por la opinión que uno tiene sobre otra persona, uno incluso es muy benevolente. Dice, no, sí, me parece que se ha equivocado, que tiene esta dificultad, pero de todas formas puede seguir adelante. Pero cuando uno se pregunta a sí mismo o se cuestiona a sí mismo, se le olvida esa benevolencia, se le olvida ese amor propio y empieza a latigarse casi que descarnadamente. Y eso hace mella en el pensamiento y eso hace mella también en lo que uno cree sobre sí mismo. Entonces es importante que si ustedes tienen chicos en estas edades, creer en ellos, confiar en ellos, acompañarlos y en el salón de clase hacer primordialmente que la autonomía florezca mucho más, porque ya vinieron cultivándola en el desarrollo de sus etapas evolutivas. Cuando llega en este momento, uno pensaría que tienen esa otra posibilidad de seguir adelante y de no estancarse. Entonces, esa es mi invitación. Ya para finalizar, espero no haberme extendido demasiado en el tiempo. Les pido disculpas por las dificultades técnicas del inicio. Esto fue Aprendizajes Poderosos por Fernando Merlano. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como @familia y mente. Yo dejo espacio quizás off the record para que las personas que deseen hacerlo puedan hacer preguntas y también los canales de comunicación de www.familiamente.com están abiertos, el WhatsApp corporativo, el Facebook, el Instagram. Ahí también pueden dejar sus consultas para que sigamos hablando de estos aprendizajes poderosos. Muchas, 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 muchas gracias por prestarme estos minutitos de su tiempo que sé que son muy valiosos. Y nada, nos vemos en otro próximo encuentro.